Bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast en donde vamos a estar hablando un poco de mentalidad y de pobreza, porque básicamente son dos mundos y son creencias que mantienen la mayoría de las personas y que tenemos nosotros mismos. Y es importante como que aquí le voy a estar pidiendo la opinión a Juan y yo también voy a estar dando mi opinión con referente a ciertas frases, ciertas cosas que suceden en el día a día y que, bueno, para ver cómo lo encasillamos cada uno. Y aquí, bueno, aquí es como te digo, va a ser algo más libre, en donde vamos a hablar sobre este tema que me parece tan importante. Y así, bueno, ustedes también pueden evaluar un poco el tema de la mentalidad que tienen. Y bueno, yo quiero hacer una acotación en este tema relacionado aquí en los Estados Unidos porque, bueno, aquí hay muchas cosas que funcionan diferente a países latinos y, o sea, por lo menos donde yo vengo, que soy venezolano, la idea es que veamos si tenemos ciertas cosas diferentes arraigadas en el pensamiento y aquí, como yo me he adaptado en cierta forma al sistema, ver también cómo tú puedes hacer lo mismo. Y bueno, si compartes mi opinión, simplemente reflexiones si está bien o está mal. Pero aquí, como quien dice, cada quien tiene su propia opinión. Y, y bueno, como te decía, en este podcast va a ser más que todo de opiniones. Así que no es con la intención de juzgar a nadie. Mira, Juan, cuéntame, ¿qué opinas del tema relacionado con pagar impuestos? ¿Piensas que pagar impuestos es una mentalidad de pobreza o de riqueza? Bueno, para dar mi opinión sincera y honesta, después de conocer a mi contadora, que realmente me dio mucha luz sobre el tema de los impuestos, cabe destacar que viví en Colombia, pagué impuestos, en Venezuela también hasta un punto realmente no tenía un emprendimiento como tal, pero bueno, sé que se paga impuestos cuando uno tiene un empleo. Para mí realmente el tema de los impuestos en la actualidad no lo veo tanto como un pensamiento de riqueza ni pobreza, sino de responsabilidad. Mucha gente quiere evadir esa responsabilidad de que, bueno, genero dinero, trabajo y lo que sea, y quiero lo mejor del país, quiero lo mejor de la sociedad, quiero que todo funcione, quiero que todo eso, pero no quiero contribuir. Entonces realmente ese punto para mí es bastante controversial porque yo lo veo como una responsabilidad. Cabe destacar que, bueno, tú lo sabes claramente, cuando uno paga impuestos hay un tope que uno toca, por ejemplo, si estás en una escala de pobreza, tus ingresos no son tan altos, que es lo que se define más o menos a nivel de eso, tú no pagas como tal un impuesto, sino que las personas que tengan ciertas carencias no lo pagan. ¿Quiénes pagan? Los que realmente producen un poco más. Entonces, claro, entender que si yo quiero una buena sociedad, que yo quiero que funcione todo, eh, el pagar impuestos es una responsabilidad, yo, porque si tú quieres lo mejor, quieres vivir en el mejor lugar, quieres tener una buena seguridad, un buen estatus social o lo que sea, eso es una responsabilidad que tenemos que asumir todas las personas. Entonces, hoy en día lo veo como realmente una responsabilidad, más allá de que si tengo, no tengo, si tengo mucho, si me robo, si me están robando, porque es otro pensamiento. Y bueno, gracias a mi contadora realmente lo entendí y me dio luz sobre el camino y me explicó realmente cómo técnicamente, y esto lo hablo a nivel de Estados Unidos, se usan los impuestos en este país, porque claro, si nos vamos a Latinoamérica, Yonder, tú lo sabes claramente que qué Eh, es lo que se hacen con los impuestos. Bueno, precisamente por eso es que quise traer el tema a colación, porque cuando uno, o sea, por lo menos yo sé que en Venezuela yo pagaba impuestos cuando tenía mi compañía, pero que esos impuestos iban a donde quisieran, y por eso pienso que incluso aquí, pues la gente piensa que el hecho de pagar impuestos es algo que el gobierno simplemente se queda porque sí y no funciona. Pues la idea de los impuestos en general es que puedan precisamente construir hospitales, escuelas, todo ese tipo de cosas que son importantes para que una sociedad avance. Y obviamente en países desarrollados los impuestos son a veces hasta un punto exagerados, pues, y especialmente aquí en Estados Unidos, el tema de los impuestos, yo pienso que o sea, el IRS es implacable con ese tema, pues, tienes que pagar impuestos que corresponden sí o sí. Y aquí es donde yo pienso que entra el tema un poquito de la mentalidad de pobreza o de riqueza, y en ese sentido, yo diría que, mira, el hecho de pagar impuestos, como dices tú, Juan, es una responsabilidad y pienso que todos deberíamos aportar nuestro granito de responsabilidad con la sociedad. Y aquí en la parte de si hacerlo entre pobreza y riqueza, yo pienso que tienes que trabajar más, pagar menos impuestos en función de lo que estás aportando. Por ejemplo, por lo general, las personas que
tienen un empleo tradicional, pagan más impuestos. Es como injusto, pero realmente es como funciona el sistema y precisamente por eso es que en mi caso yo tengo una empresa y a través de la empresa es que me pago. Bajo ese esquema se paga menos impuestos, pero igualmente tengo que cumplir con mi declaración de impuestos y pago impuestos por la compañía y pago impuestos personales. Entonces son cositas que las personas tienen que entender de que simplemente es una responsabilidad para que podamos seguir avanzando. Bueno, hablando sobre eso que acabas de decir, sobre que las personas que trabajan y tienen un empleo fijo, fíjate que, bueno, yo por eso te decía, en Venezuela obviamente pagué impuestos porque tuve empleos, o sea, tuve empleos normalmente y sé que cuando tú trabajas para una empresa te hacen todas las deducciones necesarias y toda la cuestión. La responsabilidad, cabe destacar que yo llevo muchísimos años emprendiendo por mi parte, siempre he sido independiente, muy poco tiempo he trabajado para una empresa, entonces realmente en Venezuela mi aporte a los impuestos no fue tanto porque trabajé muy de forma independiente. Pero bueno, el punto está que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, algo que me explicó mi contadora es el tema de que cuando tienes un empleo, obviamente te quitan mucho dinero, porque si te quitan, es decir, ponte tú que estás ganando $2,000, te terminan quitando, no sé, con las deducciones, al final Alrededor de 1,700, 400. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ella me explica que cuando uno emprende un negocio en este país, tú eres responsable de pagar ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegan a una cierta edad, más o menos 50, 60 años, que le toca retirarse, esperan un seguro social que le dé un ingreso para sobrevivir o vivir. Pero ¿qué pasa? Durante toda la vida lo que sucede es eso, que no pagan ningún tipo de impuesto porque siempre fueron independientes y eso está bien. Cuando tienes un empleo, el gobierno lo que busca es hacerse responsable de que tú pagues tu seguro social para que cuando llegues a una edad, te retires, ya no puedes trabajar, por lo menos tengas una seguridad social sustancial que te permita sobrevivir. Pero cuando uno, por ejemplo, como tú, como yo, Yonder, que somos independientes, si nos las tiramos de listo y venimos, no, yo no quiero pagar impuestos, entonces el resultado no va a ser en un año, en 2 años o en 3 años, va a ser cuando lleguemos a viejo, que después digamos, oye, mira, no pagué nada de impuestos, deduje bastante cosas de impuestos, me la tiré de pila y todo eso, entonces ahí es donde vienen los resultados. Entonces, entender eso porque, claro, a uno no se lo explica en un empleo, a mí porque me lo explicó mi contadora y me dijo, mira Juan, vamos a explicarte las dos funciones, cuando trabajas para una compañía y cuando trabajas por cuenta propia. Entonces me dice, la compañía técnicamente, junto al gobierno, va a buscar o procura que tú tengas al final de tu retiro o lo que sea, una cantidad sustancial mensual a través de tu seguro social. Pero cuando trabajas por tu cuenta, no, por tu cuenta tú eres el responsable completamente. O sea, si tú lo hiciste mal tú no tienes nada que exigirle al gobierno, no tienes nada que exigirle a nadie, a ti mismo. Sí, sí, bueno, es que este es un tema bastante difícil de manejar, especialmente para personas que venimos de afuera de este país y que, como te digo, que el tema de no pagar impuestos, o sea, seamos realistas, pues en el tema, en Venezuela, a pesar de que yo llegue a pagar impuestos, prefería tratar de evitar lo más posible. ¿Por qué? Porque simplemente no se ve el hecho de que las cosas funcionen como uno quisiera y más sabiendo que se están robando el dinero y todas esas cosas, todas las cosas que se escuchan, que se ven en un país y en este caso aquí en Estados Unidos, mira, el, aquí dice mucho que el tema del seguro social, que ya no va a existir en el futuro, o sea, que el dinero que los baby boomers se van a gastar todo el dinero y ya nos quedamos sin dinero en el tema del seguro social. Ok, no es que debemos pagar para que las personas que están llegando a la vejez ahorita tengan su dinero. Es precisamente para que cuando tú llegues a tu vejez tengas parte de ese dinero. Y si no lo quieres hacer de esa forma, existen otras maneras que en este caso entran en el tema de los que son seguros de vidas privados y ese tipo de cosas que son herramientas financieras que te permiten hacer este tipo de retiro para ti mismo. Y lo traigo a colación también por eso, porque es algo que si tú no te planificas, si tú crees que no te la estás comiendo, gastándote todo, no poniendo ni siquiera para los impuestos, con un buen ingreso para que tengas un buen retiro con el seguro social, en el caso aquí de Estados Unidos, y tampoco estás haciendo un plan, ya sea parte con un seguro de retiro, con un seguro de vida, con algún plan que te permita un Roth IRAs, como hablan acá, que son planes y estrategias financieras para precisamente para eso, para el retiro. Lamentablemente en el futuro lo que la vas a pasar es muy difícil. Si Sí, tú te que has fijado casualmente, que de hecho yo no creo, yo pienso que no tienes que ir al futuro, sino verlo en el presente y cómo te puedes ver en el futuro. Si te fijas aquí, muchas personas mayores trabajan aún a la edad de 70 y 80 años
Y mucha gente tiene la falsa creencia de que no, que porque no le gusta quedarse en la casa y no, eso es mentira. O sea, una persona ya mayor, yo creo que todos los hemos visto, personas mayores en Walmart, personas mayores en Target, de ese tipo de empresas al mayorista y que tienen personal, señores, literalmente señores, personas muy mayores, trabajando simplemente escaneando papeles en la salida de los Walmart y todo ese tipo de cosas y es porque necesitan ese dinero para poder sobrevivir. Yo no me veo a esa edad trabajando así, porque precisamente yo estoy preparando para tener un buen retiro y a esa edad yo lo prefiero estar o descansando o viajando o haciendo cruceros. Yo como fui marino mercante también lo vi mucho a bordo. La mayoría de la gente que realmente se las pasa siempre en los cruceros son personas mayores. O sea, ¿por qué? Porque les gusta aprovechar el tiempo que estuvieron trabajando. Entonces no me vas a decir tú que prefieres estar en un Walmart que estar en un crucero. O sea, es Eh, lo que yo Es pienso. que casualmente eso que lo acotas, pues digo, yo soy muy nuevo en este país, obviamente, pero tú sabes claramente, John, que a mí me gusta leer, me gusta aprender y bueno, yo he absorbido muchísima información, por ejemplo, de mi contadora. Y mi contadora una de las cosas que me dice es, Juan, la diferencia de nuestros países, la diferencia de nuestros países, me refiero a Latinoamérica en este caso, es que el gobierno nos hace creer que realmente ellos nos van a proteger de viejo. Por lo menos en este país no es así. En este país tienes que tomar tú la rienda de tu vida, porque una vez que llegues a tu vejez, o sea, el problema no es el gobierno, no es el sistema, sino que realmente eres tú, porque, o es uno, porque si tú no planificas, fíjate lo que ella me dice, Juan, tú no has visto la cantidad de personas que yo veo que están esperando el seguro social, realizan su retiro a nivel del seguro social y resulta que lo que están ganando son $300 mensuales. Entonces estas personas dicen, no, el seguro social no sirve, Yonder se puede decir expresiones un poco, Sí, no. lo que tú Bueno, quieras. entonces la gente dice, no, el seguro social es una mierda, no funciona en este país, el Medicaid y la cuestión no funciona, el gobierno y tal, pero es que este país está hecho porque si tú quieres pasar tu vida, que es lo que me dice ella, si durante tu vida te vas a Disney World, te vas a viajar constantemente, te gastas todo el dinero y cuando te toca pagar a la IRS no pagas absolutamente nada, pagas lo más mínimo que tienes, o sea, para evitar ese tipo de cosas. Entonces, a ti el seguro social no te va a regalar dinero, a ti el seguro social es como un mínimo, por así decirlo, que es lo que tú siempre hablas, John, de un mínimo seguro de vida, que te da cierta protección, porque realmente se recomienda, mi contadora me lo dijo, un seguro de vida para que complemente. Entonces, ¿qué me dice ella? Hay otros casos que las personas pagan todos sus impuestos durante todos los meses, entonces cuando vienen a ver, esas personas tienen un seguro social mensual que le pagan más de 2.000, $3.000 mensuales, que por lo menos les sirve para pagar ciertas cosas y por lo menos Ujú, sobrevivir. Pero eso que le pagan $300, me dice, eso que le pagan $300 es porque el gobierno va en contra de ellos, no es porque el gobierno ujú. o el IRS los quiere desperdiciar, no, al contrario, es que si te pones a ver toda su vida la declaración de impuestos, realmente eso fue lo que acumuló. Y entonces, no es, por ejemplo, bueno, por lo menos desde mi ignorancia, y si las personas españolas llegan a ver este episodio, que yo he visto mucho en el tema de España que dicen, no, es que yo pago impuestos porque para mantener las personas mayores. No sé cómo funciona el 100% el sistema allá y todo eso, que el seguro social uno lo paga para mantener a otras personas. En este país es totalmente al contrario. En este país, por lo que me dijo mi contadora, tiene mucha experiencia sobre el tema, me dice, este país el seguro social lo pagas tú y tú eres el responsable de ti. Porque el gobierno lo que dice, bueno, si durante toda tu vida tú te gastaste todo el dinero, bueno, o sea, no es mi responsabilidad yo hacerme responsable de ti. ¿Qué pasa? Hay Correcto. excepciones, porque como todos los países hay excepciones, ya me lo dice Juan, en todos los países, como este país que es capitalista y la cuestión, hay excepciones para las personas más vulnerables. Un ejemplo tenemos claro sobre el tema de los seguros sociales, perdón, los seguros de salud, hermano, que, o sea, dan un Ujú. subsidio, porque bueno, ese subsidio es para ayudar a esas personas que están un poco más vulnerables. O sea, hablar de que Estados Unidos te quiere sacar la chicha y que no te da la cuestión, o sea, depende del punto de vista como lo veas, porque si yo fui responsable o soy responsable ahorita que yo estoy recién llegando y yo tengo, este año me tocó pagar mis impuestos, porque yo, como ella me dice, este país es un país de paciencia. El más inteligente planifica futuro. Y entonces cuando llega viejo, tú ves esos viejos por ahí con un Ferrari, tú ves un viejo y tú dices, oye, esos viejos se sacaron la lotería. No, no se sacaron la lotería, pasaron toda su vida trabajando y creando su futuro. Entonces, yo digo que por eso es que digo, comento que el tema de los impuestos, primero es una responsabilidad, que hay que asumirlo como una responsabilidad que se debería tomar un poco más en consideración. Y lo otro, que si nos ponemos a ver, y para la planificación del futuro, realmente es un pensamiento de riqueza, porque si tú planificas para tu futuro, no importa que no te vuelvas millonario, pero por lo menos que tengas una estabilidad, ya eso es una riqueza, porque lamentablemente hemos visto en distintos rubros, por ejemplo, o yo me he dado cuenta al llegar a este país, que existen personas muy mayores, y cuando digo mayores, por lo menos yo en Venezuela, a pesar de todo eso, no vi personas tan de avanzada edad trabajando en un supermercado.
En este país sí sucede muy frecuentemente y es una realidad. Cuando entiendo la realidad por la explicación que me da mi contadora, yo digo, claro, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, claro, achacar siempre la responsabilidad Que que siempre lo lamentablemente vamos a tenemos hacer, o el sea, ser, sí, es más fácil ver que está haciendo mal otro que está ahí haciendo mal yo mismo. O sea, y es allí donde, bueno, cambiando un poquito el tema de los impuestos y volviendo al tema de las mentalidades y todo eso, pienso que precisamente algo que a mí me caracteriza y que me gusta hacer es hacerme responsable de todas las cosas que puedo controlar y pienso que esa también es una mentalidad de riqueza, es una forma de asumir las cosas. Y tú lo empezaste muy bien con el tema de la responsabilidad, porque básicamente es eso, si tú te haces responsable, tú tienes el control de poder hacer cambios y poder avanzar en esas situaciones difíciles que se te puedan presentar. En cambio, cuando tú le echas la culpa a otro, cuando le dices no, que es culpa del gobierno, no, que es culpa de mi empleado, no, que es culpa de los que empresan, en vez de asumir tú la responsabilidad de las cosas que sean tú que están a tu disposición, es lo que te va a llevar a tener mejores cosas, un mejor futuro, tener más riqueza, hacer más dinero. Todo eso está atado directamente, es lo que yo pienso, está atado directamente con hacerte responsable de todas aquellas cosas que tú puedes controlar. Y obviamente aquí hay un pequeño matiz que uno tiene que estar pendiente, que hay cosas que definitivamente no están bajo nuestro control, pero ese tipo de cosas simplemente no te tienes que preocupar por ellas, pero todo aquello que tú sientas, hazte siempre esta pregunta, siempre hazte la pregunta, yo tengo el poder de cambiar esto, yo tengo el poder de asumir esa responsabilidad, yo puedo hacer algo al respecto para cambiar esa situación. Si la respuesta es sí, eres responsable de hacerlo, o sea, no tienes que echarle la culpa a otro, no tienes que esperar que otro venga y te lo diga para poder tomar acción sobre eso. Y como te digo, en el tema de los impuestos, ok, vamos, ahorita, volviendo al tema de los impuestos que estábamos hablando, te digo, mira, ok, vamos a suponer que el IRS no va a funcionar, es algo que yo no puedo controlar en el futuro, que eso no funcione. Pero ¿qué puedo hacer yo ahora? Bueno, me puedo comprar una póliza de vida para exacto. sustituir lo que voy a ganar en el seguro social, o puedo invertir en la bolsa, o puedo hacer una inversión en un negocio. Y son cosas que tienes tú la responsabilidad de hacerlo y la responsabilidad es tuya. No, obviamente, si inviertes en un negocio y el negocio no funciona, al final sigue siendo la responsabilidad porque el que tomó la decisión de invertir en esa empresa o en ese emprendimiento o en alguna otra cosa fuiste tú y tú tienes que serte responsable de eso. Claro, es que es así. Por ejemplo, para darle más matiz a la cuestión, bueno, ya que estoy dando información, yo espero que mi contador no me mate, porque estoy dando información gratuita. Una de las cosas que también no se habla mucho en el tema de los impuestos en este país, que lo entendí realmente por la explicación completa de mi contador, es que cuando tú pagas impuestos, técnicamente los impuestos se dividen en dos cosas. Uno, los impuestos que le pagas al gobierno, que es con la que contribuyes para el aseo, la cuestión, la seguridad de todo el país, y otro es lo de tu seguro social. Por eso es que se puede ligar, pero realmente cuando tú pagas anual estás pagando dos cosas. Estás pagando el seguro social y estás pagando los impuestos realmente de que con los que contribuyes a la sociedad. Y nada, realmente es igual, haciendo un poco más de matiz, que para hablar del tema de la mentalidad, qué es lo que pasa, John, constantemente con el tema de las tarjetas de crédito. Eso también es uno de los problemas que se ve constantemente en este país. Hay lo que se llama un poder de endeudamiento. Entonces, si tú no sabes qué es tu poder de endeudamiento, no conoces ese tipo de cosas, que de hecho es algo que se arraiga demasiado, o sea, en este país por lo menos. Entonces, ¿qué me dice mi contadora? Mira, yo siempre le recomiendo a la gente que se va a mudar a un país o que va a venir tanto aquí en Estados Unidos como la cuestión, lo primero que tienes que investigar es el tema de los impuestos, porque si tú sabes que en este país está hecho para que tú pagues impuestos, investiga realmente cómo funciona. Y, bueno, esto es una recomendación de ella para mí, me dice, huyele a todo declarador de impuestos que te diga, te voy a solucionar para que pagues cero. O sea, ella me dice, o sea, si estás ganando buen dinero, eso no existe. Y si lo estás haciendo, te estás lanzando una soga al cuello. Entonces, ella dice, huye de ese No, tipo de bueno, personas. a A lo mejor ese va a punto salir que una acabas de polémica aquí, tocar, a lo aquí de alguno de esos que digan, no, bueno, mira, lo siento, este país está hecho mira, para pagar es impuestos. que por un lado, qué bueno que llegó a ese punto, porque precisamente ese es un tema que es delicado aquí en los Estados Unidos. Hay muchos contadores, lamentablemente, que promueven precisamente, mira, no vas a pagar nada, voy a hacer que te devuelvan dinero, incluso cuando no te corresponde. Son cosas que literalmente son trampas. Lo siento por aquellos profesionales que hacen eso y aquellas personas que se dejan engañar porque lamentablemente yo no le voy a echar toda la culpa al que viene de afuera. Lamentablemente aquí hay cosas buenas y cosas malas y uno tiene que Exacto. tener mucho cuidado con eso porque, mira, así como
yo soy agente de seguro, o sea, yo en mi vida había estudiado para ser agente de seguro en Venezuela ni nada de eso. Yo soy agente de seguro y aprendí aquí con una ley y eso me resultó algo que fue bastante sencillo. Bueno, por lo menos para mí fue bastante sencillo volverme agente de seguro. Y así también pienso con el tema de volverse contador, o sea, y realtor, son temas que aunque hay que estudiar, yo los considero que son bastante sencillos de aprender y hay cosas que son más profundas que la gente no se toma el tiempo de investigar o de entender o explicar mejor lo que sea, sino que buscan es de ganar dinero lo antes posible. Entonces, tratan de adaptar hacer cosas que no son lo más correcto o que no son lo adecuado precisamente para el futuro de las personas, y te incitan como que a hacer cosas que no son, pues. Entonces, si yo llego nuevo y voy por un contador que adicionalmente me recomienda, porque vamos a suponer que si yo lo busqué por mi cuenta, bueno, ahí me estrello yo solo, pero hay gente que a veces Exacto. me recomienda, te recomiendan un contador, tú vas con el contador porque te lo recomendaron, y lo que te venden es eso, no, mira, que te vamos a devolver, que te vamos a hacer esto y todo aquello. Entonces, cónchale, eso realmente, como te digo, si yo confío en alguien y voy recomendado y me dicen que me van a devolver dinero, bien, por supuesto que lo quiero aceptar, pero lamentablemente, o sea, es chimbo que haya gente así porque lo que deberían de promover o de demostrar es precisamente que, mira, esta es la forma como se hacen las cosas, hay formas de dar las opciones, pero muchas veces la gente se dice, no, quiero que me devuelvan dinero, quiero que me den real, quiero esto, y lamentablemente es donde terminan precisamente con problemas en el IRS, con problemas Financiero, o sea. que financieros, exacto, que terminan endeudados con multas, con cosas simplemente por no asesorarse o por no querer pagar una buena asesoría, que esa es otra cosa. Que de hecho Mucha gente piensa que, yo lo recomiendo, Yonder, yo recomiendo el tema de una asesoría. Ok, si no estás listo para pagar impuestos, lo que sea, o no sabes cómo funciona, oye, págate una asesoría con alguien que tú consideres que es bueno, o que te hayan, bueno, es que, como dices, es muy polémico el tema de quién te recomienda, ¿sabes? O sea, pero una asesoría no está de más para el tema de los impuestos. Por lo menos en mi caso, mira, mi contador a mí me tomó como por 3 horas, hablamos sobre lo que yo quería hacer en este país, toda la cuestión, me explicó cómo funciona, me dio toda esa asesoría que necesitaba y me dio más luz. Entonces, ¿por qué? Pues ya me dice, mira, el IRS no está en tu contra, al contrario, el IRS en este país está incluso a tu favor, porque tú puedes, por ejemplo, deducir muchas cosas de impuestos legalmente, porque legalmente el IRS te permite deducir cosas de impuestos y bajar esa cantidad de impuestos que tienes que pagar. Pero obviamente tiene que ser todo bien en regla, documentado, guardado, respaldado, con facturas, con todo ese tipo de cosas, porque eso es otra cosa. A lo mejor la gente que no está viendo y a lo mejor es muy nuevo en este país o el que tiene mucho tiempo no lo sabe, la factura, por ejemplo, que tú emites con ciertas cosas, si tienes una compañía en este caso, tú puedes deducir de impuestos sin necesidad de caer en lo ilegal. Pero el problema está cuando lo quieres hacer sí o sí sin saber realmente los beneficios que te está brindando directamente la ley, por lo menos en tema de empresa. Es como las LLC. Uno lo ve como una compañía, ay, me toca pagar impuestos, la cuestión. Pero cuando mi contadora me explica que es nuestra mejor herramienta financiera en este país, si por lo menos estás emprendiendo o trabajando por cuenta propia, yo digo, oye, de verdad que las compañías son lo mejor que existe en este país. Entonces, es un poco más de eso, de pagar realmente un profesional que te diga realmente dónde estás, mira, dónde y debe si, ir. y si al principio no tienes para pagar, simplemente hay muchas personas que ofrecen asesorías gratuitas. Exacto, Contáctate con dos o tres, o sea, no te vayas tampoco con el primero. Compara uno, dos y tres y hazle preguntas que, o sea, las respuestas que te dio esta, pregúntaselas al otro y el otro, y se lo preguntas al otro, y así te vas a dar cuenta de quién realmente es el que sabe y quién realmente es como el que te exacto. está apoyando o el que va a estar en función de apoyarte a ti y no simplemente de venderte su declaración o de venderte algo, sino que realmente se interesa por asesorarte, que es lo que tendrías que buscar y poder hacer las cosas bien desde el principio. Exacto. Y eso, entender de que los impuestos realmente es una responsabilidad. Yo digo que la mejor frase que uno se tiene que meter en la cabeza es, si te quieres que tu futuro sea bastante estable, como dice mi contadora, asúmelo como una responsabilidad, asúmelo como un pago necesario que tienes que hacer para tu futuro. Porque si lo asumes como que te están robando, toda la vida vas a estar con ese pensamiento, toda la vida vas a buscar de hacer trampa, toda la vida vas a buscar de hacerlo mal. Entonces, el problema está, como ella dice, el problema no está que a lo mejor te equivoques una vez o que te cachen una vez. El problema está que cuando te cachen esa vez, viene lo que todo el mundo le tiene terror en este país, que son las auditorías. Entonces, cuando te hacen una auditoría y a lo mejor te cacharon por una y te cachan un montón de cosas, tu vida literalmente se va a ir al caño. Porque van a dar para atrás, para atrás, para atrás, para ver cuántas faltas tú has cometido y cuando vienes a ver tienes una deuda que a lo mejor
o por ahorrarte, como ella dice, por ahorrarte 1.000 pesos, resulta que terminas con una deuda de 50.000 pesos porque tienes como 5 o 6 años que No, no, y con... lo peor es que bueno, que un recurso que usa mucha gente aquí en los Estados Unidos es el tema que me lanza a bancarrota. Y algo súper importante es que con el tema de los impuestos no aplican las bancarrotas. O sea, los impuestos tienes que pagarlos sí o sí. Si cometes esos errores, si cometes esas deudas, tienes que pagar eso a la IRS. O sea, te puedes declarar en bancarrota en todo lo demás, pero en eso no. Entonces, Es más, es algo no que sé también cómo tienes que funciona muy tener bien, en pero, cuenta. pero sé que cuando llegas a un nivel muy extremo, la prisión es algo que también no lo pagas con dinero, pero puedes llegar a la prisión. Entonces, como ella me dice, no vale la pena arriesgarte a ahorrarte 1.000 pesos. Bueno, ella, porque habla de pesos, son dólares, 1.000 dólares, para después terminar dentro de 5 años pagando 30, 40.000 dólares por 1.000 dólares. Ella dice, ¿tú crees que eso es rentable? Si te cachan, entonces yo le digo, no, no, por supuesto que no. Entonces ella me dice, por eso es mejor hacerlo bien. Paga tus 1.000 dólares que a lo mejor en el año lo sacas rapidito y la cuestión, sales de esa responsabilidad y ya te andas tranquilo por la vida, duermes Sa- tranquilo. Mira, ¿sabes qué? Ahorita hablando de mentalidad de pobreza, hay gente que gana mucho dinero y mantiene la mentalidad de pobreza porque precisamente quieren ahorrarse esos $2,000 o al profesional que les haga las cosas bien. Y resulta que es más costoso precisamente no pagar ese tipo de consultas o ese tipo de cosas que le hagan las cosas bien desde el principio, porque se van a ahorrar un dinero en vez de producir mucho más para pagar los impuestos como tienen que pagarse. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, ellos dicen, no, que produje $1,000,000 y tuve que pagar 300,000 al IRS. Excelente, o sea, no lo veas como algo que te están quitando $300,000, te ganaste 700,000. Esa es la mentalidad y la actitud que tú tienes que tener y que si quieres ganarte el millón, entonces haz 1,400,000 y te ganas el millón. O sea, son cositas que la gente pareciera que no entiende y tienen precisamente esa mentalidad de pobreza, de escasez, de que me están quitando en vez de seguir aportando, en vez de seguir generando, en vez de seguir avanzando, porque es lo que hay que hacer, pues. Bueno, en esta entrevista va a salir, a lo mejor terminamos saliendo en Twitter por lo siguiente que voy a decir. Yo, por lo general, estoy en este punto de mi vida. Yo a las personas que tienen carencia, vamos a decir carencia en el sentido de que no te alcanza el dinero, tu trabajo te pagan mal, no te alcanza para sobrevivir y tienes que resolver con situaciones, para mí no es una mentalidad porque estás bajo una situación de estrés, no te alcanza el presupuesto, pero para mí una mentalidad de pobreza que sí existe es para la gente como lo que tú acabas de decir. Loco, si estás ganando 200.000, 300.000 dólares al año y tú quieres venir y pagar lo mínimo porque, ay, que me están robando, eso tú eres un pobre, realmente con dinero. Eso es un pobre. ¿Por qué? Porque tu mentalidad no te da para entender que estás ganando mucho dinero y tienes responsabilidades. Y como dice en la cuestión de la frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No asumas que vas a tener el poder y vas a decir, ah, no, yo estoy aquí arriba. Eso no funciona. Entonces, para mí, para mí, Juan Y bueno, y Casanilla, eso mi pobreza es la gente que genera muchísimo dinero y no le da la gana de pagar las cosas. anda Que haciendo anda, cosas. mira, ¿sabes qué me molesta a mí? No, no, que la gente Dale. gana mucho dinero y entonces empiezan a decir, no, es que la vaina está difícil, la cosa está difícil. Compadre, si para ti está difícil que estás generando mucho dinero y andas con esa negatividad, oye, imagínate, o sea, vas a andar con tanto dinero por ahí por el camino y andas mendigando. Eso es una mentalidad de pobreza. Lo siento, si tu cuenta bancaria tiene 2 y 3 veces más dinero que el mío, eso es una mentalidad de pobreza. Porque, o sea, tienes más responsabilidad porque tienes más dinero, pero entonces no vas a llamarle mentalidad de pobreza a una persona que, oye, está trabajando por un sueldo mínimo, que le cuesta salir de la cuestión, porque es que no todos nacemos en distintas situaciones. Hay que entender que el campesino es campesino y limpio y tiene un rol en la sociedad. Y eso no lo hace mentalidad de pobreza, no al contrario. Si quieres salir de ahí, a lo mejor se desarrolla, pero si tú que estás arriba andas pensando como que eres una persona que tiene ese ingreso bajo, que no puedes, no quieres pagar nada, no quieres hacer la cuestión, oye, tú lamentablemente tú sí tienes una mentalidad de pobreza. O peor aún, porque fíjate, por ejemplo, algo que tú y yo aprendimos, Yonder, y de hecho en esto fue cuando yo empecé a hacer el curso contigo de educación financiera. ¿Qué aprendimos yo? Que a medida que tú vayas aumentando tus ingresos, tienes que saber que van a aumentar los gastos. No son gastos en sentido de, ay, me voy a comprar un carro. No, no, son gastos de que te va a tocar pagar impuestos. Seguramente para generar más dinero tengas que invertir un poco más de dinero en tu compañía, pero no vas a asumir de que quieres que tu compañía suba, pero entonces el gasto se va a mantener aquí. Eso no existe. A nivel de sociedad no existe que tú mantengas el gasto así y la compañía vaya así. O sea, que gastes $300 y tu Bueno, compañía genere te- 1.000.000 de dólares. O tengo, sea, no tengo puede algo ser. para rebatir eso. La inteligencia artificial sí te ayuda a hacer
cosas así. Millón No, de pero dólares, tú sabes que tú no te vas a quedar entre, por ejemplo, ponte tú que tú estás generando $2.000 y tus gastos son $300, ok, pero tú para mm, generar $1.000.000, tu gasto no se va a quedar en $300, tu inversión no, tiene por que subir supuesto que porque, no. por eso, No, eso no, es a lo que claro, me o sea, refiero. si tú quieres producir más, tienes que invertir más, de hecho, en las pólizas de vida funciona así, que, mira, a mí me gusta hablar mucho del tema de las pólizas de vida, porque es una herramienta financiera en la que con un riesgo mínimo, vamos a poner, porque todo tiene riesgo, pero vamos a poner que con un riesgo mucho menor, y eso tú puedes planificarte un futuro con dinero libre de impuestos y eh, que- tener esa libertad que estás buscando de ser millonario, porque se puede lograr poniendo una cantidad de dinero y que el interés compuesto vaya trabajando. Pero entonces la gente piensa también que con $100 se van a hacer millonarios. No, o sea, si quieres hacerte millonario, tienes que invertir 500, 1000, 2000, de forma que pueda ser consistente en el futuro, porque es una cuestión de lógica. El dinero no, como dicen por ahí, no nace de las matas. O sea, si literalmente tienes que, obviamente se puede producir y se puede ganar mucho más dinero, pero las pólizas, en este caso las pólizas de vida, te generan un rendimiento que te ayuda a que puedas tener ese rendimiento bueno en el futuro. Y bueno, Sí, es Juan, así. sí este, estuvo bueno esta conversación el día de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí y cualquier cosa en Bueno, otro momento seguimos dejen hablando más de esto. comentarios, a ver, ya, bueno, espero no salir en Twitter, pero bueno, en X, porque ahora es X. Pero no, no, de verdad que gracias, John, por la invitación. A mí me gusta hablar sobre estos temas de forma muy libre, porque yo tengo mi polo en ciertos temas de la sociedad. Entonces, nada, gracias por la invitación una vez más. Dale, pues. Bueno, estamos en contacto y esperamos sus comentarios. Vale. Bye.